Muchas gracias. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey todavía. Hoy es jueves 17 de octubre, estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9:00 de la noche aquí en Miami. Nos ven en Estados Unidos y en Puerto Rico por el aire libre de Mega TV. Después nos ven en cualquier parte del mundo por YouTube. Hoy ha venido un invitado excepcional, es el congresista peruano Salvador Heresi, congresista valeroso, probadamente demócrata, que ha criticado con lucidez y con coraje el cierre arbitrario, prepotente del Congreso peruano que ordenó el presidente Vizcarra. Para que tengan una idea, nuestro invitado de hoy, el señor Heresi, pertenece o pertenecía al mismo partido que llevó al poder hace 3 años y poco más al presidente Kuczynski, que luego tuvo que dimitir, y al actual presidente Vizcarra, que asumió cuando Kuczynski renunció. Es decir, que nuestro invitado de hoy, Salvador Heresi, no pertenece al partido fujimorista, que era la mayoría en este Congreso cerrado. Él pertenece o pertenecía al mismo partido de Kuczynski y de Vizcarra. Sin embargo, ha tenido la lucidez de criticar la decisión a todas luces, desafortunada a mi juicio, del presidente peruano Vizcarra. Bueno, el programa de hoy va dedicado a Esther Ramírez, que nos ve en Carolina del Norte. Su hijo Jesús le manda un gran abrazo y muchos besos por su cumpleaños. Los invito a repasar juntos la actualidad. El analfabeto dictador venezolano Maduro les dice a los niños, a los atribulados niños de su país, que se aprende más criando gallinas que leyendo. Yo insisto mucho en esto, Aristóbulo. Los conucos escolares, los huertos escolares, la agricultura urbana, la agricultura comunal, la producción de los alimentos con nuestras manos, educa mucho más desde el punto de vista ético y moral que 1000 discursos, que 1000 libros, que 1000 palabras. Debemos suponer entonces que los gallineros son lugares donde habita la sabiduría y no las bibliotecas, Debemos suponer entonces que tener comercio afectuoso con las gallinas, con los pollos, con los gallos de corral, educa mejor a un individuo que leer a los clásicos. Bueno, esto es lo que propone el cenutrio de Maduro, que no debe de haber leído más de 2 o 3 libros en su vida entera. Dicho esto, el presidente constitucional de Venezuela, el señor Guaidó, ha deplorado enérgicamente la sospechosa muerte del concejal opositor Edmundo Rada, del municipio de Sucre. Guaidó dice que Rada fue vilmente asesinado por la dictadura, del mismo modo que la dictadura abatió en circunstancias sospechosas al concejal Fernando Albán. Debemos decir que esto es un asesinato de la dictadura. Debemos decir que esto es un asesinato del régimen, que hay claros indicios de que la causa es política. 18.000 asesinatos extrajudiciales según Human Rights Watch. Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio político. Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio por móviles políticos también en Venezuela. Y no olvidemos que hace unos días también apareció calcinado el exgobernador Yanes Rangel. Bueno, ha caído un avión militar en Venezuela, en el estado Guárico. Era un Sukhoi 30, uno de los pocos Sukhoi que todavía despegan en Venezuela. Fue comprado por Chávez el año 2006 a los rusos, despegó de Guárico, lo piloteaban el general Virgilio Márquez y el capitán Nesmar Salazar. Despegó a las 4:14 de la tarde, cayó minutos después, ambos perdieron la vida. Es importante aclarar que murieron 2 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general Raúl Virgilio Márquez Morillo y el capitán Nesmar José Salazar Núñez. Lo que tú has dicho es muy importante porque según algunos reportes, según algunos informantes, han dicho que el general temía por la cantidad de delatores que hay dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la persecución que se ha registrado en los últimos meses en Venezuela.
Es decir, que podría haber sido un accidente, una avería mecánica, pero también podría haber sido un atentado. No podemos descartar lo segundo. Mis fuentes confiables me dicen que luego del despegue con plan de vuelo de traslado a Barcelona, en Venezuela por supuesto, en el estado Anzoátegui, el Sukhoi viró bruscamente a la derecha, lo que obligó a los tripulantes a activar la eyección, pero ya muy tarde, a baja altura, con el lamentable siniestro de la pérdida de las 2 vidas humanas. NTN 24 terminaba de reportar el incidente así. Supuestamente este avión despegó en horas de la tarde de la base aérea Manuel Ríos, ubicada en el estado Guárico, exactamente en el centro del país, en el centro de Venezuela, hacia el estado Anzoátegui, hacia la ciudad de Barcelona. Lamentablemente hubo un viraje, es lo que dicen los reportes, y se precipitó a tierra. Allí supuestamente también la estaría esperando una delegación rusa para darle mantenimiento a estas aeronaves. Seguiremos informando. Voy a investigar minuciosamente si fue o no un atentado. Como ustedes saben, esta semana el presidente ecuatoriano Moreno se ha rendido ante los líderes indígenas. Estaban a punto de desalojarlo del poder. Moreno había casi duplicado el precio de la gasolina y el diésel. Tuvo que achantarse y recular, dar un paso atrás. Ha sido un triunfo en toda la línea de los bárbaros y los salvajes, de los matones y los vándalos, de los líderes indígenas incivilizados, porque los hay civilizados, ¿no? Pero los incivilizados son aquellos que no se someten al imperio de la ley. Esto, por supuesto, la violencia callejera fue espoleado, azuzado por agitadores profesionales, monitoreados desde Caracas y desde Bruselas por el ex dictador ecuatoriano Rafael Correa. Ya antes de los disturbios y antes de que ellos fueran infiltrados por agitadores, estos muchachos en Ecuador aprendían a disparar cohetes artesanales. Unos cohetes artesanales que luego dispararon contra la policía del país. Hermanos, necesitamos jóvenes dispuestos a morir. Aquí una pruebita, hermanos. Empujar al siempre. Listo. Bueno, estos eran entrenamientos previos a lo que ocurrió luego. Y lo que ocurrió luego fue que algunos líderes indígenas, como el señor Aguilar, se pusieron unas plumas, se pintaron la cara y empezaron a disparar estos mismos morteros clandestinos o caseros a la policía, a las fuerzas del orden. Nos vamos hasta conseguir el objetivo. Hasta conseguir el objetivo. Y ese objetivo es pues de la derogatoria inmediata del decreto 883. Bueno, yo he dicho antes y reitero aquí que no por ser de una tribu amazónica o de una comunidad indígena tiene alguien derecho a agredir a la policía de la República. El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Ecuador no es una dictadura. Moreno, que fue chavista y que sirvió a la dictadura de Correa, es un presidente constitucional, elegido limpiamente por el pueblo. Nadie, tampoco los indígenas, tiene derecho a agredir a la policía usando estos morteros. Si yo en este país me pinto la cara, me pongo unas plumas y un taparrabo y le disparo un cohete artesanal a la policía de Miami, voy preso de por vida. Cualquiera que sea mi agenda. De manera que eso hay que condenarlo enérgicamente. Hoy ha ocurrido algo increíble en Naciones Unidas. Venezuela ha sido elegido integrante del Consejo de Derechos Humanos. Votaron todos los países, que son 193. Venezuela necesitaba 97 votos. Venezuela, un país que sistemáticamente pisotea los derechos humanos, una dictadura cruel y genocida, fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos con 105 votos. 105 países que, por supuesto, no tienen el menor escrúpulo ante las grotescas violaciones de los derechos humanos en Venezuela y que han votado por el Estado venezolano, antidemocrático y totalitario, solamente para mortificar a Estados Unidos. Son 105 países odiadores de los Estados Unidos. Venezuela obtuvo el jueves una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Fue en una resolución con voto secreto de la Asamblea General de la organización para renovar 14 de los 47 miembros de su Consejo de Derechos Humanos. El país sudamericano obtuvo 105 votos para ocupar un asiento en el periodo 2020-2022. Para ganar necesitaba el respaldo de 97 de los 193 miembros de la ONU. Maduro entra en el Consejo de Derechos Humanos. Sí, entró Maduro, es verdad. Y con Maduro entró Venezuela. Entraron los 30 millones de venezolanos al Consejo de Derechos Humanos. Lo que demuestra esto, y yo por supuesto comprendo la alegría del canciller venezolano Arreaza, es que la mayoría de los países con asiento en Naciones Unidas, Nueva York, la mayoría de esos embajadores que se da la gran vida, ¿no? La gran vida aburguesada en Nueva York, no son escrupulosamente democráticos, porque votan por una dictadura para que ella tenga asiento en el Consejo de Derechos Humanos. O sea, una grotesca duplicidad moral. Brasil también fue elegido miembro de ese Consejo de Derechos Humanos, sacó 153 votos, bastantes más que Venezuela, que apenas consiguió 105. Número de miembros presentes y votantes, 193. Mayoría necesaria, 97. Número de votos obtenidos por cada Estado miembro. Brasil, 153. Venezuela, República Bolivariana, 105. Costa Rica, 96. Costa Rica 96. Costa Rica perdió. Venezuela le ganó a Costa Rica. Costa Rica se quedó fuera por un voto. Necesitaba 97 y sacó 96. Costa Rica, que es la república más democrática, más longeva en términos de democracia de América, después de Estados Unidos y de Canadá. En Costa Rica no ha ocurrido un golpe de Estado hace mucho más que medio siglo. En Costa Rica, el año 1948, Pepe Figueres disolvió a las fuerzas militares. Nunca más ocurrió un golpe militar, una conspiración de felones, generales y coroneles, ni una guerra tampoco. Bueno, Costa Rica, que sí puede predicar o en fin, dar cátedra sobre derechos humanos, quedó fuera. Se sorprende, naturalmente, el embajador de Costa Rica, señor Carazo. ¿Tu concepto cómo queda la labor ahora del Consejo de Derechos Humanos teniendo a un país como Venezuela allí? ¿Cómo lo ha visto a futuro? Pues bueno, eso fue lo que los miembros quisieron y creemos que no es conveniente, para nada conveniente, que miembros pues que están siendo objeto de investigación, objeto de medidas por parte del Consejo, ocupen escaños porque van a ir a la defensiva en lugar de a la constructiva. Bueno, también se sorprende el embajador de Colombia, el señor Fernández. Es una decisión de los Estados miembros, pero hay que reiterar en primer lugar que Colombia mantiene su posición, que Venezuela no tiene los requisitos ni la autoridad moral para formar parte de este Consejo. Es una posición de principio que nosotros expresamos públicamente con nuestros aliados del Grupo de Lima y la seguimos manteniendo. Bueno, muy bien dicho. En cambio, se alegra, sonríe con júbilo el pintoresco embajador de Guinea Ecuatorial, cuyo nombre no he acabado de registrar. Su país votó a favor de que Venezuela integrara el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Está muy contento este señor. Se va a celebrar esta noche. La República Bolivariana de Venezuela ha obtenido 105 votos, o sea, una aplastante mayoría, lo cual ilustra un gran apoyo de la gran mayoría de los países. No sé qué entiende este señor por aplastante, ¿no? Pero 105 votos sobre 193 no es aplastante. Necesitaban 97, sacaron 105. O sea, consiguieron raspando entrar al Consejo de Derechos Humanos. Han entrado por la ventana, con apenas 8 votos más. Pero eso no es aplastante, señor. Dicho eso, la diputada panameña Zulay Rodríguez Lu, y subrayo su apellido materno, Lu, porque su mamá, señora Gladys Lu, era la hija de un comerciante chino, radicado en Panamá, vendedor de frutas. O sea, esta señora
que odia a los extranjeros en Panamá, es la nieta de un chino. Dios la bendiga. Dios bendiga a la China, sobre todo a la China libre, que es Taiwán. Dicho eso, esta señora que tiene particular ojeriza contra los venezolanos que se han avecindado en Panamá huyendo de la cruel dictadura de su país, dice: se acabó el relajo en Panamá, a partir de ahora los que sean hijos de no papá y mamá panameños no van a ser panameños. O sea que es una suerte de Trump panameña esta nieta paradójica de chino. Pero vamos con las políticas migratorias. En el artículo 9, y el que no apoya esto, solamente son panameños por nacimiento los nacidos en el territorio nacional de padre o madre panameña. Se acabó el relajo con esos crisoles de raza. Bueno, menudo personaje esta señora Zulay, ¿no? Yo ya he prestado atención a ella, la tengo en mi radar porque es una fuente inagotable de humor. Yo quiero recordarle con todo cariño a Zulay que su abuelito, el señor Lu, el vendedor de frutas, era chino. O sea que ella debería tener un poquito más de compasión con los inmigrantes, pero no encuentra compasión ni piedad en su espíritu avinagrado, xenofóbico. Que no me va a venir un muchacho que es hijo de una persona que adquirió una residencia por un crisol de raza que es algo irregular y van a decir que es panameño. Aquí se va a hacer como en Estados Unidos. Aquí no se van a hacer niños o van a nacer por encargo. Vengo aquí a Panamá y reclamo a toda la parentela que está afuera. Es usted una mamerta, señora Zulay. Una mamerta, una mentecata. Todos somos crisol, mezcla, batiburrillo, entrevero. Todos somos un poco de aquí y un poco de allá. Usted también es un poco panameña y un poco china. ¿Qué tiene contra los venezolanos? ¿Qué le han hecho a usted los venezolanos para que los odie así? Huyen de una dictadura cruel. ¿No puede usted comprender eso? No se van frívolamente porque les gustan las playas de Panamá. Se van porque no pueden comer 3 veces al día, porque no son libres. Busque usted compasión en su espíritu medio chino, señora. Y si no, le hablaré mañana en mandarín, a ver si me entiende. El canciller chileno Teodoro Rivera le dio una entrevista al Financial Times y dijo algo que me ha gustado mucho. Que hay que, cuando dice hay que, se refiere al Grupo de Lima, ¿no? A los países democráticos de América Latina, de América, porque está también Canadá, que hay que dictar sanciones más estrictas contra la dictadura venezolana. Él propone un bloqueo aéreo y naval. Ha sido el canciller Teodoro Rivera, ha afirmado en una entrevista que el país está dispuesto a trabajar con sus aliados para cortar las comunicaciones, cerrar sus espacios aéreos, implementar también un bloqueo naval. Rivera además ha agregado que la crisis política humanitaria que viven los venezolanos es un problema para la seguridad del continente, la seguridad hemisférica, y que cuanto más tiempo se lleve a resolver esta situación, el éxodo de venezolanos va a aumentar. Me encanta la idea del bloqueo naval. Yo creo que sería de gran utilidad y de fácil ejecución. Bueno, el presidente mexicano López Obrador, que tiene la autodestructiva idea de dar una rueda de prensa larguísima todas las mañanas, lo que pone a dormir a la prensa nacional e internacional, le ha respondido en términos severos al premio Nobel Mario Vargas Llosa. ¿Considera que usted es como la resurrección del PRI? Pues lo respeto a Mario Vargas Llosa, buen escritor, lo respeto. En lo político yo creo que ya es hasta monárquico, ha involucionado, pero ese es otro asunto. Es un gran escritor, extraordinario. Muy bien, muchas gracias. Es un gran escritor, es un portentoso creador de ficciones y también es un gran pensador liberal. No es monárquico, es republicano, es liberal. Ahora, no es infalible cuando habla de política, ¿no? Se equivoca. Y se equivoca a menudo. Ha aplaudido el cierre del Congreso. Apoyó a Toledo. Toledo resultó el más grande ladrón de la política peruana contemporánea. Apoyó a los Humala, grandes bandidos,
Conspicuos forajidos, se vendieron por millones de dólares también a los brasileños. Apoyó a Kuczynski solo por un minucioso y prolongado rencor contra los Fujimori, contra la hija del señor Fujimori. Apoyó a Kuczynski, que también se subastó, se alquiló a los brasileños. Entonces, el señor Vargas Llosa es muy respetable y muy admirable, pero cuando habla de política a veces se equivoca, ¿no? Todos nos equivocamos, él también. Bueno, López Obrador, esto es curioso porque los mexicanos siempre se quejan de que aquí los tratan mal, pero ellos a veces cuando llegan inmigrantes indocumentados, y en este caso de un país tan lejano como la India, no les tiembla el pulso. López Obrador ha deportado a más de 300 hindúes. Bueno, me recuerda la teoría del autobús mitad vacío, mitad lleno. La diré en 20 segundos. Yo estoy en una parada de autobús y el autobús es el país al que yo quiero entrar porque creo que ahí mi vida va a ser mejor. Cuando llega el autobús yo lo veo medio vacío y digo, hay lugar para mí, y subo y entro en el país en el que quería vivir. Pero en la siguiente parada hay otra gente que quiere entrar y yo digo, no, ya el autobús está lleno. Ellos lo ven medio vacío. Yo digo, no, yo ya estoy adentro. Ya yo lo veo medio lleno o totalmente lleno. Ese es el síndrome del autobús, ¿no? Todos queremos entrar, pero una vez que entramos decimos, ya no cabe nadie más. Bueno, dicho eso, y para terminar, porque viene el congresista peruano Heresi, Salvador Heresi. Pronto hay elecciones para la alcaldía de Bogotá. El hijo del mítico candidato liberal Galán, que fue asesinado por Pablo Escobar, está comandando las encuestas. Iba segundo y ya capturó el primer lugar a despecho de Claudia López, representante de la izquierda bogotana. Si las elecciones para elegir alcalde de Bogotá fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Carlos Fernando Galán Pachón, del movimiento Bogotá para la Gente, 32%. Claudia López Hernández, del Partido Verde y el Polo Democrático, 31%. Miguel Uribe Turbay, apoyado por el Centro Democrático, el Partido Liberal, la U y Movimientos Cristianos, 13%. Holman Morris Rincón, de Colombia Humana y el Movimiento Maíz, 9%. Votaría en blanco, 6%. Por ninguno de los candidatos, 4%. No sabe o no responde, 5%. Bueno, si esta tendencia se confirma, va a ganar, a no dudarlo, el señor Galán. Publicidad y luego voy a conversar con el congresista peruano Salvador Heresi, congresista del mismo partido, originalmente de Kuczynski, del actual del cierre del Congreso. Y nos honra recibirlo esta noche. Antes los dejamos en la compañía de nuestro distinguido cliente publicitario, don Alejandro Cardona, que este fin de semana va a estar dictando un seminario sobre cómo invertir sagazmente en la bolsa de valores. Adelante, Alejandro. Bueno, nuestro invitado de esta noche, don Salvador Heresi, congresista peruano, fue elegido congresista en abril del año 2016, o sea, hace 3 años y medio. Y él estaba en las listas del mismo partido que el señor que ganó la presidencia, el señor Kuczynski, y del señor que fue elegido vicepresidente de Kuczynski, el actual presidente Vizcarra. Salvador Heresi ha tenido la lucidez de condenar el cierre del Congreso peruano y nos visita esta noche. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Es un placer conversar contigo. Es un gran placer recibirte, Salvador. ¿Dudaste antes de condenar el cierre del Congreso? Ni un segundo, ni un segundo. Es más, yo creo que lo veníamos venir por una serie de amenazas que venía ya planteando Vizcarra con anterioridad. ¿No te sorprendió entonces? No, porque él planteó una primera cuestión de confianza que se la aceptó el Congreso, pero que a mi entender era una cuestión de confianza con un contenido inconstitucional. O sea, cuestión de confianza
sobre las facultades que tiene el Congreso y no sobre las cosas que le corresponden al Poder Ejecutivo. Es una cuestión de confianza que rompe el equilibrio, la separación de poderes. Sí. Entonces ya desde allí se veía este enfrentamiento de Vizcarra, que yo lo relaciono básicamente a su deseo siempre de mantenerse arriba en las encuestas y de encontrar en el Congreso, en el enfrentamiento con el Congreso, ese factor que le da una popularidad. ¿Tú crees que ha cerrado el Congreso porque se lo pedía a la gente, para ser popular? Yo creo que es Vizcarra un populista, ha perpetrado un golpe, es un golpista. ¿Tú crees que es un dictador ahora mismo? Yo diría que es un golpista. Creo que para entrar al tema de la dictadura tendríamos que hablar de sistemáticos atentados contra los derechos humanos, contra las libertades. Ahora, si es un golpista y se ha cerrado inconstitucionalmente el Congreso, ¿no?, violentando el texto constitucional, el Tribunal Constitucional tendría que decir: el señor ha roto la Constitución, pero no va a ocurrir eso, ¿verdad? No parece, porque esa es una de las razones por las que cerró el Congreso. Vizcarra lo que no ha querido, apoyado por la izquierda, apoyado por la izquierda chavista y por la izquierda caviar que hay en el país, no querían una conformación diferente, el Tribunal Constitucional con magistrados independientes. Claro, no querían que se renovara el tribunal. Así es. ¿Por qué? Porque el actual Tribunal Constitucional fue elegido por un Congreso cuya mayoría era mayoría humalista. Sí, del presidente Humala. Así es. Entonces es un tribunal más tirado a la izquierda. Así es. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, no se ha aceptado integrar al doctor Ortiz de Ceballos, que fue legítimamente electo, que debería haber sido incorporado el día de hoy como magistrado del Tribunal Constitucional. Y no lo han aceptado. No lo han aceptado, y me parece que es una pésima señal, y ojalá, de verdad, que este Tribunal Constitucional, porque no creo que si va al fondo, en el fondo, si se pronunciara sobre el fondo, terminaría de santificar un hecho delictivo. Entonces es preferible que lo declare inadmisible para que, llegado el momento, la historia y un Tribunal Constitucional bien conformado se encargue de ponerle el sello a este golpe de Estado y de calificar como delito lo que el presidente Vizcarra ha cometido. Vizcarra ha convocado a unas elecciones para un nuevo Congreso a fines de enero, ¿no? Entre tanto, gobierna sin Congreso 4 meses largos. Algunos tienen la sospecha de que él quiere ser un dictador, de que quiere perpetuarse en el poder y que por eso cerró a un Congreso opositor. ¿Tú crees que él se va a presentar a la reelección en 2021, en año y medio? ¿O tu corazonada te dice que no? Es una posibilidad. Yo no confiaría mucho en la palabra de Martín Vizcarra. No, yo tampoco. Pero para que eso ocurriera, para que él se presentara a la reelección, el nuevo Congreso a elegirse en enero tendría que cambiar la Constitución. O hacer una interpretación auténtica de que él, como está completando un mandato y que él no ha sido electo directamente presidente de la República, este golpe no ha sido un golpe con tanque, Jaime, ha sido un golpe con tinterillos. Sí, entonces, es un golpe leguleyo. Entonces en nuestro país hay mucho tinterillo que puede darle la forma para que Vizcarra pueda postular a la reelección. El peligro es cuando el presidente interpreta la Constitución de una manera antojadiza y caprichosa y a su propio beneficio, ¿no? Y además cuando las instituciones están sesgadas, ¿no? Hay un copamiento de instituciones que se viene dando en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, de magistrados que tienen una línea de pensamiento activista desde una posición de izquierda. ¿Y crees que ahora van a copar también el Congreso? Quiero decir, el nuevo Congreso elegido en enero, ¿va a ser un Congreso de izquierda dominado por los aliados de Vizcarra? Yo creo que Vizcarra tiene el sueño de un Congreso propio, ¿no? ¿Y lo va a conseguir? Tiene grandes posibilidades de hacerlo. Además, seguramente van a emplear algún mecanismo para, de manera elegante, por decirlo de una forma, apoyar a los candidatos oficiosos por los cuales tendría que votarse para tener un Congreso decente, entre comillas, democrático, entre comillas, y que se encargue de poner en riesgo todo lo que se ha ganado en los últimos 25 años, dentro de los cuales está el riesgo de que se cambie el capítulo económico de una Constitución que fue hecha por Fujimori, pero que en el capítulo económico ha funcionado, una economía de mercado ha traído progreso al Perú.
Ahora, el escritor Mario Vargas Llosa, glorioso escritor, premio Nobel, ha dicho que el Congreso está cerrado, bien cerrado. A él le parece que ha hecho muy bien Vizcarra en cerrarlo, porque dice que los congresistas del grupo de fujimorista y del partido aprista eran casi todos semi-analfabetos. ¿Eso es verdad? Es decir, ¿había muchos ignorantes o forajidos o pillos, como los ha llamado Vargas Llosa? Me parece que Mario Vargas Llosa, que es un gran escritor y es uno de los hombres más renombrados de nuestra historia literaria, comete nuevamente un error en entrar el tema de los calificativos, de las generalizaciones, que me parecen injustas, cuando en realidad sí han habido, y hay que ser autocrítico en el Congreso, personalidades, personajes, más que personalidades, personajes bastante discutibles, sí, pero no, eso no es razón. No hay ninguna razón para cerrar un Congreso. Claro. Para cerrar un Congreso. Sí. Y más aún cuando lo que se quería impedir con el cierre del Congreso era supuestamente la elección de los nuevos 6 magistrados del Tribunal Constitucional. Sí. Y ahora lo que el Tribunal Constitucional ha resuelto es que como no se admitió la reconsideración, una reconsideración que se presentó y que se presentó luego de la aprobación del acta, por lo tanto era improcedente esa reconsideración. Pero ¿qué pasa? La razón por la que cierra el Congreso es: ustedes han elegido magistrado y por lo tanto esa es mi razón para yo establecer la denegación fáctica. Pero en los hechos no se ha elegido a nadie, porque el Tribunal Constitucional el día de hoy ha dicho no vamos a incorporar que se eligió. Sí. Y entonces es un enredo. Cierra el Congreso por la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, esa es tu versión, pero sus defensores no dirían eso. Sus defensores dirían: el presidente del Consejo del Solar entra al Congreso, ustedes no lo quieren dejar entrar, o alguna gente no lo quiere dejar entrar. Eso no es cierto, eso no es cierto. ¿No Además, lo obstruyeron la entrada? Lo que pasa es que, a ver... Dijeron: usted no puede entrar porque estamos votando el Tribunal Constitucional. No. Lo que sucede es lo siguiente. Los ministros tienen todas las prerrogativas de los congresistas, pero sometidos a una autoridad y una presidencia. Durante toda la historia republicana de la que yo tengo memoria, siempre que se han presentado los ministros ante la majestad de un Congreso de la República, se someten a la autonomía y al fuero del Parlamento. Entonces siempre los primeros ministros, cuando han ido a presentar sus programas o sus cuestiones de confianza, siempre han oficiado al presidente del Congreso para que fije hora y fecha para ser invitado al Pleno. ¿Y no se hizo así? Y no se hizo así. Se metió Salvador del Solar con los ministros. No se anunció. Se presentaron al Congreso y se metieron corriendo. Sí. Y hubo ahí unos congresistas que le hicieron, pues fueron cómplices de eso. Y hicieron un tremendo show que salió en todos los medios de comunicación. Finalmente, un congresista, digamos, cercano al régimen de Vizcarra, le ofrece el uso de la palabra dentro de la agenda, que era la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo sé. Me estás contando una historia que yo ya conozco, pero no me has dejado hacerte las 2 preguntas que quiero hacerte. Vale. La primera: si ustedes sabían que Vizcarra los quería cerrar, tú me has dicho yo sabía, no me sorprendió. ¿No hubiera sido mejor cuando Vizcarra les dice: adelantemos las elecciones para abril del próximo año, todas las elecciones, para gobierno y para Congreso, y en julio del 20 todos nos vamos a nuestras casas? ¿No hubiera sido mejor aceptar esa propuesta? Yo pienso que el problema fue, en principio, que la propuesta era en esencia inconstitucional. ¿Por qué? Porque el mandato para el que fuimos elegidos, presidente y congresistas, de acuerdo a la Constitución, era por 5 años. Entonces no se puede modificar un mandato vía reforma constitucional con efecto retroactivo. Si el presidente quería esa fórmula, que se puede dar, la Constitución tiene la herramienta, él presenta su renuncia, renunciaba a la vicepresidenta, y el presidente del Congreso dentro de los 4 meses tenía que convocar a nuevas elecciones. O sea, él tendría que haber renunciado. Tú dices que lo que él les propuso a ustedes era inconstitucional y por eso ustedes lo impugnaron. Y claro, yo creo que él
Además ha intuido perfectamente que no se iba a aceptar la propuesta, porque la propuesta, varios además periodistas serios que han escrito diversos artículos en diarios como El Comercio, por ejemplo, Federico Salazar, entre otros, han hablado de la inconstitucionalidad de la propuesta. Ya, bueno, yo no sé si soy un periodista serio, pero a mí la idea me pareció razonable para zanjar una disputa. Ahora, el diálogo, ¿no? Porque supuestamente el presidente del Congreso le plantea abiertamente a Vizcarra, le extiendo la mano para dialogar. Nunca se dio un diálogo institucional. No quiso. Nunca se dio un diálogo para ver alguna fórmula de consenso. Se dio diálogos con individualidades, pero esos diálogos no funcionaron. Ahora, por ejemplo, nuestro partido. Pero un ratito. Nunca fue citado. Cuando ustedes saben que los van a cerrar, cuando ustedes ven que llega el presidente del Consejo, señor del Solar, que como dices tú, no ha sido invitado o no ha anunciado su presencia debidamente, de modo que ya ustedes sospechan que el Poder Ejecutivo quiere darle un zarpazo al Legislativo. El señor del Solar pide la cuestión de confianza. ¿No hubiera sido mejor suspender el tema del Tribunal Constitucional para después, más tarde, mañana? Se vota la cuestión de confianza, se le otorga la confianza de Solar, se va contento de Solar y Vizcarra no puede cerrar el Congreso. ¿No hubiera sido más astuto proceder así? Probablemente sí para el tema coyuntural. Bueno, pero el tema coyuntural era que ustedes no le hubieran permitido a Vizcarra cerrar el Congreso. Lo que pasa es que se hubiera sentado un pésimo precedente, Jaime. No me parece. ¿Por qué? Permíteme desarrollar la idea. Porque el Congreso hubiera claudicado a su fuero y a su autonomía frente a una posición del Ejecutivo. Pero no era claudicar, razonar de esta manera. Más importante es salvar al Congreso del zarpazo arbitrario que nos va a dar Vizcarra, y mañana nombramos al nuevo juez constitucional, mañana. Pero ustedes al dar... No es de sentido común. Por supuesto, y te digo, no suena para nada descabellado. No, porque yo estoy con ustedes. No, claro. Yo los apoyo a ustedes. Pero ustedes, ¿qué mensaje le mandaron a Vizcarra? No es así. Tú no me dictas tu agenda, tú no me fijas los tiempos, nosotros vamos a votar por el Tribunal Constitucional y después la cuestión de confianza. Y eso le abrió el resquicio para cerrar el Congreso. Claro, ahora lo que pasa es que ningún país democrático, un presidente del Consejo de Ministros, un poder ejecutivo, se mete al Congreso de los Estados Unidos y dice, oye, ¿sabes qué? Paren de discutir su agenda y ahora se hace lo que yo digo. Se discute lo que yo digo. En ningún país. Eso no pasa. En ningún país democrático, de democracias admirables. Era sentar un precedente nefasto para la democracia y la institucionalidad en nuestro país. Bueno, pero es que nosotros no somos una democracia europea. Perú no es una democracia europea. En las grandes democracias europeas, el Congreso tiene más poder que el presidente de gobierno o el primer ministro. En ningún caso el presidente Trump puede cerrar el Congreso de Estados Unidos. En cambio, el Congreso sí lo puede destituir. Pero ya ustedes sabían que la mano venía torcida, venía envenenada, Salvador. Entonces, me parece que en ese momento crucial, ustedes no le leyeron la jugada a Vizcarra o lo subestimaron. Yo creo que actuamos principistamente, al menos de mi parte. Yo actué sin ningún tipo de cálculo. Yo digo, creo que he jurado una constitución, defender una constitución, y la constitución señala que en mi país hay separación de poderes, de que hay mandatos y esos mandatos se deben respetar. Pero está bien, pero si tú votabas primero la cuestión de confianza y después el Tribunal Constitucional, pero es que no estabas rompiendo tu juramento. Es que claro, es que sí. La cuestión de confianza venía con la suspensión del acto electoral. Claro. Y entonces eso era prácticamente subordinar el Congreso de la República a la decisión del presidente, porque la facultad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional es una facultad del exclusiva Congreso y excluyente del Congreso de la República. Cierto. Entonces, por eso es inconstitucional la denegación fáctica, porque la deniega sobre una facultad constitucional del Congreso. Además, y esto lo ven... Y el error político, ¿no? Sin perjuicio del error político. Claro, pero esto lo ven los analistas más lúcidos, internacionales. Porque dicen, pero el presidente cierra un Congreso porque el Congreso no confía en él. Bueno, el Congreso no está para confiar en el presidente. Claro. El Congreso, por principio, está para desconfiar del presidente. Hace muy bien en desconfiar. Para eso está el Congreso. Ahora, si el Congreso está para confiar y confiar y confiar, entonces no es un Congreso, ¿no? Es una cámara de chambelanes, de mayordomos. El Congreso está para desconfiar. El Congreso está para fiscalizar. Claro. El Congreso está para escribir las leyes,
pero sobre todo para desconfiar de los desafueros y de los excesos del Ejecutivo. Ahora todo esto es una historia en donde, por supuesto, hay responsabilidades. Hay responsabilidades que no solamente son responsabilidades del Ejecutivo, responsabilidades que también los legisladores, el sector de la mayoría, cuando empezó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, sí era realmente asumió una posición evidentemente agresiva, más que obstruccionista, agresiva frente al presidente Kuczynski, que en todo momento quiso armar una opción de gobierno ancha base. Pero cuando entró Vizcarra, con el apoyo de Fuerza Popular, además yo recuerdo que cuando entró Vizcarra, proclamado presidente, todo el fujimorismo lo aplaudía de pie, ¿no? A diferencia de Kuczynski, que cuando entró a dar su primer discurso, no hubo un solo aplauso de ningún solo congresista de Fuerza Popular. Bueno, las lealtades políticas tienen. Entonces hay una responsabilidad también de parte del Congreso, en realidad de toda esta crisis que se ha dado en nuestro país. Yo te he dicho mi opinión, que el Congreso debió adelantar las elecciones y si no hacía eso, el Congreso debió darle la confianza del Solar antes de que le cayera la guillotina. Publicidad y luego seguimos con Salvador Heresia. Vale. Regresamos después de la pausa. Un aplauso para él, por favor. Bueno, estoy conversando esta noche con el congresista peruano Salvador Heresi. Salvador no solo fue elegido congresista hace 3 años por el partido del señor Kuczynski y del señor Vizcarra, sino que cuando cayó Kuczynski, el presidente Vizcarra te nombró ministro. Claro. Tú fuiste ministro del actual presidente Vizcarra. Así es, fui ministro de Justicia. Él me convocó en la idea de darle un lugar al partido, tener un nexo con el partido y buscar que los cuadros del partido participen de la gestión gubernamental. Pero la cosa no terminó bien. No, pues salieron unos audios que generaron todo un escándalo en nuestro país. Y yo, que era ministro de Justicia, tenía llamadas, recibía del fiscal de la Nación, del presidente del Poder Judicial, y dentro de esas llamadas recibí la llamada de este juez que está perseguido por la justicia en España, en un diálogo que no tenía ningún contenido ni penal ni ético, pero que generó ruido y que generó finalmente... Te obligó a renunciar. Sí. Pero tú no intuías entonces, siendo ministro de Vizcarra, que este señor era un golpista potencial, como dices ahora. Hasta ese momento, digamos que no se había manifestado la conducta de Vizcarra en su posición de confrontación con el Congreso de la República. Por el contrario, había ido César Villanueva, el premier, que fue el promotor de la vacancia de Pedro Pablo y que ha estado ahora también... Ahora sabemos que recibió plata de Odebrecht, ¿no? Más de $300.000. Entonces, y el presidente de la República, por un audio en el que yo no hablé nada penal ni nada ético, me pidió la renuncia y yo renuncié. Vizcarra se portó mal contigo, ¿no? Fue injusto con su ministro de Justicia, precisamente. Más que injusto, creo que... Mira, un funcionario público siempre camina con la renuncia en el bolsillo. Renunciar para mí no es un problema. Pedirlo por Twitter me pareció un maltrato innecesario, ¿no? Claro, claro. Ahora, tú recordarás que yo en aquella elección en 2016 apoyé a la señora Keiko Fujimori. Debido a eso, alguna gente... no demasiado perspicaz, dice que yo soy fujimorista, pero yo no soy fujimorista. La apoyé porque era la candidata que más me gustaba, ¿no? Yo tampoco, nos acusan de lo mismo los dos. Claro. Dicho eso, y sabiendo que en abril de aquel año el Perú había elegido un Congreso con mayoría fujimorista, ¿no hubiera sido mejor que en la segunda vuelta ganara la señora Keiko y no tu candidato, el señor Kuczynski? No estaba cantado que si ganaba el señor Kuczynski, que tenía solo 18 escaños en un Congreso de 130, un Congreso donde el fujimorismo tenía 73 escaños de 130, ¿no estaba cantado que iba a ser un choque de trenes brutal lo que terminó ocurriendo? Sí, yo de verdad nos sorprendió, la luchamos, porque parecía una misión imposible ganar la presidencia. Pero hubiera sido mejor que ganar a Keiko. El Congreso no estaría cerrado. Mira, creo que el Congreso está cerrado porque, hablando de hechos, cuando PPK gana las elecciones, creo que la señora Keiko debió procesar la derrota de una manera más rápida y
buscar, como las dos visiones son visiones parecidas en realidad respecto de la economía, hacer un gobierno de ancha base. Sí, Salvador, eso ocurre en las abadías, en los conventos y en las nunciaturas. En el mundo de la política eso no ocurre. En el mundo de la política los rencores son largos y tú sabías que ese Congreso fujimorista se iba a cargar a Kuczynski y se lo cargó. Y en represalia, el segundón de Kuczynski se cargó al Congreso. O sea, era una confrontación de poderes que estaba cantada. Sí, bueno, creo que el modelo es de la segunda vuelta nos va a someter a este tipo de situaciones, de posibilidad de Congreso mayoritario con Ejecutivo que no tiene mayoría y entonces ahora, como ya se estrenó el uso de las cuestiones de confianza, comienzan las cuestiones de confianza y de verdad que se han sentado pésimos precedentes que para mí van a ser una gran dificultad para la gobernabilidad del Perú en los próximos años. Yo pienso que el presidente de la República del Perú nunca podría cerrar un Congreso. Nunca, en ningún caso. Es que otros presidentes han podido también hacer y esa no figura, lo han hecho. Los demócratas hacen todo lo posible para no cerrar un Congreso. Así es. Los bárbaros hacen todo lo posible para cerrarlo. Y entonces, Vizcarra ha estado entre los segundos, ¿no? Claro, o sea, ni Belaúnde, ni Alan García, ni Toledo en su peor momento. Impensado. Ni Toledo Beodo, ni Toledo con resaca cerraba un Congreso, porque tenía un instinto democrático, ¿no? Ahora, ¿tú vas a postular al nuevo Congreso en enero? ¿Podrías postular? Mira, en lo personal, para mí, postular a este Congreso, que sería para mí el Congreso de Vizcarra, el Congreso del golpista, sería como un baldón en lo personal. Yo no podría legitimar con mi participación muy bien dicho. Un proceso que nace de un acto espurio, que es un golpe de Estado contra la institucionalidad democrática. Hace bien a no participar. Sin embargo, varios de los partidos que han sido damnificados por el cierre del Congreso, el Fujimorismo, el APRA, Acción Popular, se han anotado ya, han dicho que sí van a correr. Bueno, van a ver a río revuelto ganancia de pescadores. Los rojos también. La izquierda chavista, Marco Arana, Verónica Mendoza, están también frotándose las manos para ver si en este Congreso la izquierda obtiene una mayoría y pueden cambiar la Constitución y el modelo económico. Mi madre está asustadísima. Me pide que me mude de regreso al Perú. Me dice, la izquierda va a capturar el poder. Deberías regresar. Bueno, yo creo que podrías el escenario está propicio, Jaime. El francotirador debería volver, ¿no? Yo creo. Pero te agradezco la buena intención. ¿Y por qué no postular el 2021 también? ¿Tú crees, Salvador? Sí, yo creo que podría ser una buena posición. Yo tengo demasiado cariño por el Perú como para hacerle semejante daño. Pero sabemos en el fondo que eres un hombre bueno, de convicciones democráticas. Eso es verdad. Un hombre sensato. Tengo mala reputación, pero soy una buena persona. ¿Convocarías a gente seria para la gestión gubernamental? Y como tú, gracias, soy un animal político. Claro. De toda la vida. Tú me decías, a los 12 años ya repartías volantes. Yo también a los 12 años ya hacía política. Y me encantaría ver los debates pues con los candidatos con los que supuestamente se quieren presentar. Guzmán, Verónica Mendoza, el padre Arana. O sea, yo estoy seguro, pues Jaime, de verdad que este es un escenario propicio para la gente de nuestra generación. Para la gente que venga a renovar y a desentar la política con manos limpias, ¿no? Claro. Manos limpias porque hay un montón de ladronzuelos ahí. Pero hay algunos candidatos que yo creo que podrían, por ejemplo, el señor del Solar, el señor Forsyth, que están muy favorecidos por las encuestas. Sí, me parece que tienen derecho a postular. Sí. Pero me parece que pueden tener, pues, ser muy mediáticos, ser muy atractivos desde el punto de vista de la información, pero no me parece que tengan el expertise, la trayectoria, gestión pública para gobernar un país. Yo estoy de acuerdo, O sea, y en la política... ¿Qué ha gestionado Salvador del Solar? Lo que ha gestionado Salvador del Solar fueron los pechos de Angie Cepeda como Pantaleón en La Visitadora. Qué escena histórica esa. Es lo mejor que ha hecho en su vida. Buen gestor, entonces estamos hablando. Pero eso es lo más importante que ha hecho en su vida. Bueno... esa escena de Pantaleón con los pechos de Angie Cepeda.
Eso es mucho mejor que cerrar un congreso, dime tú, ¿no? Bueno, dentro de ese marco tiene más puntos Salvador del Solar, ¿no? Y el señor Forsyth, cuéntale a nuestra teleaudiencia, es un arquero de fútbol y ahora resulta que en las encuestas está entre los primeros. Está segundo lugar de simpatías, ¿no? Porque no han hecho la pregunta, sí. Hay que chequearla bien, sí. Por quién simpatiza, ¿no? Entonces, como Salvador del Solar se ha encumbrado como digamos, el artífice de la maniobra de Vizcarra, ha cosechado esa popularidad, ¿no? Por ahora. Claro, veremos en un año y medio. Claro. El tiempo pasa y las cosas cambian. Sí. Y Salvador, Harold Forsyth, George Forsyth, su papá es Harold. Hijo de Harold. Sí. George no tiene ni un año como alcalde. Sí. Y ya lo ponen como presidente de la República. Yo he sido 12 años alcalde de San Miguel, que con todo respeto, creo que humildemente he sido un buen alcalde. Muy bueno, muy querido por tu comunidad. Muy bueno. Entonces, digo, caramba, en mi país ahora, para ser candidato a la presidencia está fácil, ¿no? Arquero de fútbol, poco a poco, que demuestre que es un buen alcalde. Yo pienso que se tiene eduque que ser una carrera, postular a la presidencia de la República tiene que ser una carrera en donde tú hayas demostrado, además, como gestor público, éxito. Eso es tu primera carta de presentación. Exacto. Este tipo ha gestionado bien donde ha estado, sí, ha sido un buen gestor. Pero mis enemigos, mis detractores, que son multitud en el Perú, te dirían, Salvador, Jaime no ha gestionado nada, Jaime no sabe gestionar ni su peinado. Pero tienes experiencia política. Eso sí. Y tienes además mucha lectura de la historia. Yo diría que eso también. Soy lector. Que la conocemos desde además en persona desde Velasco. Tú naciste el 6-6, yo nací el 6-5. Y yo he tratado febrero, creo que el mismo mes. Sí, señor. Sí, y yo he tratado con políticos desde niño. Y los he entrevistado desde adolescente. Sí, esa es una educación, ¿no? Por supuesto, yo también desde los 12 años repartía volantes para Bedoya es la B y la B es el PPC. El mismo partido que apoyaba yo. Ah, sí. Sí, claro. Entonces ahí nos iniciamos jovencitos. Tú en los medios de comunicación, yo como dirigente universitario. El Partido Popular Cristiano, un gran partido. Gran partido. El gran partido de la derecha democrática ilustrada peruana. Yo era amigo de Lucho Bedoya Reyes, que tiene 100 años, el fundador de ese partido. Yo tuve el honor de que Bedoya fuera asesor de mi alcaldía durante 8 años de mi gestión. No sabía que había sido tu asesor. Claro, él hacía los directorios una vez por semana. Entonces era un lujo para mi ciudad tener a un hombre. Y claro, el mérito de la gestión que se hizo con los vecinos, de la buena gestión que se hizo, es gracias a la ayuda y la asesoría de Luis Bedoya Reyes. Eres un caballero. Saludo tu nobleza. Por Don Lucho Bedoya Reyes, aquí, desde esta tribuna modesta de Miami, Salvador Heresi y yo le mandamos un abrazo, lo queremos mucho. Así es. 100 años, de los cuales yo creo que ha dedicado 80 a defender la libertad en el Perú. Extraordinario. Te decía que cuando yo llegaba con mis padres a misa, vivíamos en Los Cóndores, a una hora en auto de mí. Claro, y él tenía su casa ahí. Él llegaba a caballo llegaba a la iglesia y todo lo ovacionaba. Entonces ya yo lo todo un chalán el doctor Bedoya. Sí. Deportista, jaranero. Bueno, de pronto acá se ha gestado un movimiento, ¿eh? Yo creo que tenemos que seguir conspirando, Ahí Salvador. está el partido. Partido Contigo, además se llama. Bueno, tú fundaste el partido, claro, ¿no? Con Gilbert Violeta, ahora está Juan Cheput. Tenemos un grupo generacional propicio a... Extraordinario. Con tu generación. Extraordinario. ¿Por qué no lo evaluamos? Conspiremos. Y saludos en a favor de la Shepudia. democracia. Sí, señor, con mucho gusto. Un gran aplauso para mi querido amigo Salvador Heresi. Vuelve pronto. Gracias por la invitación, Jaime. Y te felicito por haber defendido en minoría, en la honrosa minoría. Nos dicen de todo. Sí. Pero creo que eso es lo que muestra el talante de quienes creemos verdaderamente en la democracia, en los valores, los principios y en el bien del Perú. Mi respeto, señor. Muchas gracias. Que sea hasta pronto. Gracias. Vamos Jaime. ahora con nuestros amigos de Sun Health Plan. Presten atención, por favor. Este domingo hay elecciones en Bolivia. En Bolivia, no nos confundamos, hay un dictador, ¿eh? Hace 14 años hay un dictador. Alguna gente me dice, no seas injusto, Evo Morales no es un dictador. Él ha ganado elecciones y no las ha ganado amañándolas. Yo digo, bueno, yo no puedo probar que haya hecho fraude. Lo que sí puedo probar es que Evo Morales
ha roto la Constitución, ha copado todos los poderes públicos, ha dinamitado la democracia, ha perdido un referéndum y sin embargo ahora se postula de nuevo inconstitucionalmente a un cuarto mandato. Entonces, lo que define a un dictador de un demócrata no es solo su legitimidad de origen. Quiero decir, a veces los dictadores son elegidos por el pueblo, sin fraude. Lo que define a un dictador y un demócrata es cómo usa el poder. Si lo usa de una manera abusiva, si lo usa de una manera inmoderada, ya no es un demócrata. Si abusa del poder, es un dictador. Por eso digo yo que Evo Morales es un dictador y por eso sospecho que va a trampear las elecciones de este domingo. No me abandonen. Ese fue el pedido del presidente Evo Morales a los bolivianos en su último mitin de campaña antes de las elecciones del próximo domingo. Y por eso, hermanos del campo, Tupac Katari, Bartolina Sisa, indígenas, mineros, hermanos profesionales, ayúdenme. Quiero decirles, el 20 de octubre, el domingo, no me abandonen, nunca me han abandonado. Queremos seguir trabajando conjuntamente para demostrar que Bolivia tiene mucha esperanza. Este señor consultó a los bolivianos si debía postularse a un cuarto mandato. Los bolivianos le dijeron, no, no debe usted postularse. Luego, ¿qué hizo? Hizo una cosa verdaderamente estrafalaria. Fue al Tribunal Constitucional, donde están todos sus amigotes, como en el Perú, y le dijo al Tribunal Constitucional, ¿no es acaso mi derecho humano ser candidato a la reelección tantas veces quiera? Él dijo, es un derecho humano, me están pisoteando mi derecho humano de ser candidato a la reelección. El Tribunal Constitucional le dio la razón. Increíble, ¿no? Solo le faltó decir, es mi derecho humano ser dictador. O sea, humanamente a mí me sale del forro ser dictador. Es mi derecho humano. Nadie puede atropellármelo. Bueno, el principal candidato opositor es un periodista e historiador, Carlos Mesa. Va subiendo las encuestas. Lo mejor que podría ocurrir este domingo es que Evo no gane en primera vuelta y que Mesa lo lleve a una segunda vuelta. Según las encuestas, el expresidente Carlos Mesa, de la Alianza de Centro Comunidad Ciudadana, viene sumando respaldos. En Santa Cruz, del otro lado del país, Mesa prometió derrotar lo que considera una intención autocrática de Morales. A quienes nos están gobernando y se creyeron que se iban a quedar para siempre y no se van a quedar para siempre porque ya es demasiado, ya es demasiado, ya es demasiado. Yo, por supuesto, apoyo al señor Mesa. Y ojalá los opositores voten casi todos por él, porque hay muchos candidatos opositores que dispersan el voto y favorecen al dictador Morales. Marcha indígena contra Evo Morales. Una marcha indígena contra el presidente boliviano Evo Morales, que busca la reelección el domingo a un cuarto mandato. Los dirigentes indígenas acusan a Morales de haber traicionado a la Pachamama, que es como llaman a la madre tierra en quechua, luego de los gigantescos incendios que en agosto y septiembre quemaron una zona casi del tamaño de Suiza. Estoy preocupada porque no puede ser que nos dejen sin territorio a las generaciones que vienen. Eso no es justo. Dice ser un gobierno indígena, sin embargo es un dictador. Lo es absolutamente. Lo que me devuelve a la cuestión de que el indígena tiene que elegir si es civilizado, o sea, si se somete a la ley, al imperio de la ley, o si es incivilizado, bárbaro, salvaje, si se entrega a los dioses irracionales de la violencia, como hemos visto en Ecuador, o si vulnera alegremente las leyes, como ha hecho durante 14 años sistemáticamente el dictador Evo Morales. Regresamos con Argentina y con Cataluña, si acaso hay tiempo, después de la pausa. Como hay una pareja encantadora de catalanes esta noche aquí en el estudio, cuya presencia saludo, y como yo voy con mucha frecuencia a Barcelona, estamos todos muy atentos a lo que está ocurriendo allá. Como ustedes saben, la Corte Suprema Española esta semana ha emitido una sentencia durísima contra los principales líderes del proceso, del independentismo catalán, entre 9 y 13 años de cárcel. Bueno, la gente se ha volcado a las calles, ayer fue la cuarta noche de protestas callejeras.
Cataluña ha vuelto a vivir otra noche de graves disturbios, la tercera, contra la sentencia del procés, con al menos 20 detenidos y medio centenar de personas atendidas por los servicios médicos. Las llamadas marchas por la libertad, que se habían convocado para este miércoles tras las violentas manifestaciones de los 2 días anteriores, han vuelto a cortar carreteras en toda Cataluña. Miles de independentistas acudieron a la llamada de los CDR, o Comités de Defensa de la República, armados con rollos de papel higiénico, como indicaban las directrices. A última hora de la tarde comenzaron los enfrentamientos con la policía. Los mossos han sufrido ataques con ácido y cócteles Molotov. Decenas de coches han acabado calcinados. Y es Barcelona, no es Quito. Y cuando un cubano escucha CDR, se le eriza la piel, porque son los comités de defensa de la revolución. Habla el presidente catalán. Quim Torra reprende con tibieza a los CDR en una condena global a la violencia con la que, asegura, no se identifica el independentismo catalán. El presidente de la Generalitat ha tratado así de acallar las críticas al silencio mantenido desde que estallaron las protestas violentas de los CDR el pasado lunes. Ante el Parlamento Autonómico, Torra ha arremetido contra la sentencia del Tribunal Supremo, contra los líderes independentistas, y ha prometido un nuevo referéndum de independencia. Si por posar las urnas para la autodeterminación... Si por poner las urnas para la autodeterminación nos condenan a 100 años, la respuesta es clara. Volveremos a poner las urnas para la autodeterminación. Bueno, publicidad y lo último del programa. Mañana va a venir un invitado dominicano y nos va a decir por qué hay el grave peligro de que Leonel Fernández quiera hacer por 4ª vez lo mismo que Evo Morales en Bolivia, presidente de la República Dominicana. No se pierdan eso, ¿eh? Regresamos después de la pausa. Yo pienso que lo mejor de este programa es lo que ustedes no ven. O sea, lo que hablamos el público y yo en los cortes comerciales. Porque la verdad que hoy hemos tenido un público genial. Peruanos avecindados aquí en la Florida, un muchacho adolescente muy avispado, de mirada muy inteligente, una pareja catalana y una familia ecuatoriana. Y todos acá hablando acaloradamente de política. Deberíamos grabar esto y emitirlo. Bueno, nos vemos mañana viernes si ustedes nos acompañan paciente y abnegadamente como siempre. Gracias por hoy. Espero que hayan disfrutado del programa. Estoy aterrado de llegar a mi casa. Ojalá mi mujer no lo haya visto, porque casi que me han lanzado a la presidencia de Perú hoy, ¿no? Que voy a tener que poner paños fríos hoy con Silvia. Gracias, gracias, gracias de corazón, y gracias por supuesto a los dueños y a los gerentes que nos apoyan de una manera muy generosa y que no ven el programa. Eso es una gran ventaja, que los dueños y los gerentes no vean el programa. Por eso nos apoyan de una manera tan generosa. Lo único que ven son los ratings. Ven los ratings, ven las planillas de ventas y dicen: Jaime es un mago, hace llover. He's a rainmaker. Pero si vieran el programa me echaría mañana, ¿no es cierto? Gracias por hoy, gracias de corazón, buenas noches, hasta mañana.